porque bueno, es entendible, ¿no? Es absolutamente entendible. 11 de la mañana, 12 minutos. Juan Carlos Botero, escritor, columnista, ¿cómo me le va? Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos de nuevo, como siempre, la gentileza de estar con nosotros un domingo. ¿Cómo le va? Juan Roberto, buenos días. María Camila, buenos días. ¿Cómo van? Bien, pues aquí entre implosiones de puentes, entre la mezquindad de nuestra política, de la que ya hablaremos, y de la expectativa de este acuerdo en Gaza. Sabe que antes de hablar de su columna de hoy en el diario El Espectador, que es maravillosa, de estas últimas horas, donde habla y refleja lo que está pasando en la política doméstica y en el presidente Petro, quiero su opinión sobre esto de lo que estábamos hablando, el significado de este acuerdo que se está logrando en Gaza, que en principio pareciera que están dando. Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene una enorme esperanza y una enorme ilusión de que este proceso llegue a buen puerto. Obviamente, como siempre pasan esas cosas, el diablo está en los detalles, pero por ahora el inicio es muy esperanzador. La situación no puede ser más dramática en Gaza y se requiere urgentemente que esto funcione. Entonces, yo creo que todo el mundo está cruzando los dedos y esperando que esto realmente prospere, porque es una situación insostenible, inaceptable. Las matanzas y la gente muriéndose de hambre en pleno siglo XXI es algo totalmente aberrante. Y bueno, estamos todos esperanzados de que eso funcione, ¿no? Sí, quiero también su opinión, Juan Carlos. Es que tenerlo pues es un privilegio y de verdad es una alegría que esté con nosotros en este diálogo de domingo. A propósito de todo esto que ha pasado, su opinión sobre el otorgamiento del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado. Y se lo pregunto porque hablábamos al comienzo del programa con Andreina y María Camila y nuestra audiencia, que qué mezquindad, Juan Carlos. Es decir, independientemente de las diferencias políticas, que uno critique el otorgamiento de un premio a una persona como ella, pues demuestra en lo que estamos en la política en todo el mundo. Sí, no, total. O sea, hoy puse un trino en la red de X diciendo que me sorprendía la falta de grandeza del presidente Petro, porque su felicitación, entre comillas, a María Corina, un premio más que merecido, una mujer de una valentía desde hace décadas que ha logrado una lucha sostenida, una lucha prácticamente en solitario durante años en contra de una dictadura. El presidente es incapaz de hacer una felicitación verdadera, honesta, sincera, limpia. No, la matiza, la reduce, la presenta de una manera baja, solapada, lo cual me parece que eso delata una falta de grandeza, una falta de altura total, y me parece que esto es un motivo de celebración para toda América Latina. Este es un apoyo fundamental ante toda la causa democrática. Cualquier persona que se considera un demócrata debería celebrar con gran entusiasmo este premio, que es un premio que se reconoce a una mujer que ha luchado contra una dictadura y ha sido perseguida, acosada, insultada, atacada, vilipendiada permanentemente y no ha dado su brazo a torcer, de manera que es un premio más que merecido y hay que celebrarlo con total entusiasmo y con total transparencia y sin matices, como le digo yo al presidente hoy. Sí, es que yo creo que ahí está el quid del asunto, sin matices, independientemente de cualquier consideración. Juan Carlos, ahora sí, con base en lo que estamos hablando, entremos en materia. Usted se ha escrito una columna, somos seguidores fervientes y admiradores de sus opiniones, porque siempre le dan en el punto. Esta última, la más reciente en el diario El Espectador, se titula En busca de un enemigo. Y allí usted dibuja la estrategia que está planteando y ejecutando el presidente Gustavo Petro, el de buscar un enemigo para tratar de navegar en el mar de la impopularidad en el que está nadando. Exactamente, es que los gobiernos cuando fracasan no pueden reconocer sus propios fracasos, entonces acuden a buscar un enemigo y si no lo tienen a la mano lo inventan. Y en el caso del presidente Petro me parece que es una estrategia tan transparente que si no fuera tan irresponsable, pues sería realmente, bordearía lo gracioso, pero no lo es, porque es que los costos son demasiado grandes, son los peligros, los riesgos son demasiado altos. Entonces el presidente, estamos viendo una situación, un país sometido a una serie de crisis terribles de energética, de salud, de orden público, con 45% de aumento de las insurgencias, un país que está inundado de
de grupos armados ilegales que han multiplicado más de 1 millón de personas que se han ido del país en los últimos 3 años. Entonces, ante eso, pues el presidente no puede reconocer semejante fracaso, no puede reconocer el fracaso, su fallida paz total. Entonces lo que hace es buscar enemigos. Entonces trata desesperadamente de buscar una pelea con Donald Trump, porque claro, es pelear contra el famoso enemigo del norte, el coloso del norte. Eso produce frutos políticos porque además mueve toda la base con el tema antiimperialista de los años 60 y 70, pero el posible costo de una represalia económica de Estados Unidos a Colombia será devastador. Entonces me parece que es jugar con fuego, es muy irresponsable, y si no le resulta la pelea con Trump, entonces la busca con el sector privado, con la ANDI, y si no busca, se arropa la bandera de Palestina y ataca a Netanyahu. O sea, no importa la validez de la crítica, Netanyahu es un asesino, eso no me cabe la menor duda, pero es claro que la postura de Petro es una solidaridad aparentada, aprovechada, el sufrimiento de millones de palestinos para sus fines políticos y el sufrimiento de millones de colombianos también. Juan Carlos, sí, usted nos está literalmente aquí, uno sigue la columna y él la está narrando, la fabricación del enemigo a la perfección. Yo quiero preguntarle ante esto, ¿qué se hace? ¿Hay alguna manera en que se pueda desenmascarar la fabricación de estos enemigos para poner el foco en lo importante que es la ejecución de las políticas y el liderazgo de un mandatario? Sí, se puede hacer lo que siempre se hace, y es que la comunidad se una, se movilice, se unifique para mostrar la realidad. Los medios están cumpliendo un papel fundamental en ese sentido de desnudar las mentiras que se están diciendo, y es muy importante ante todo hacerse presente y votar para otra opción diferente a la del pacto histórico. Hay cientos de candidatos en este momento, el abanico es inmenso, la gente puede escoger, pero ante todo, ojalá voten por alguien que respete la institucionalidad, las normas, las reglas de la democracia. Es que lo que hemos visto en este gobierno es un atropello a las normas de la democracia, una obstaculización al proceso mismo del funcionamiento de la democracia, y eso es inaceptable. Juan Carlos, hace varios años veíamos a un Hugo Chávez en la Asamblea General de la ONU hablándole directamente a Estados Unidos, también poniéndose en este son de batalla, buscando como siempre esos enemigos externos. Parece ya un libreto que de cierta manera hemos visto al presidente Gustavo Petro retomar, pero pelear con el Estados Unidos de hoy, que es el Estados Unidos de Donald Trump, que es un país, hay también que decirlo, un poquito menos institucional y un poco más personalista en su liderazgo hoy en día, puede tener unas consecuencias distintas, porque Donald Trump responde de una manera diferente a los ataques directos. Sí, no, total, es una política totalmente irresponsable y peligrosa, porque sabemos que Donald Trump es una persona totalmente apasionada, bordeando lo lunático, una persona que está pasando por encima de las normas de su país, que está atentando contra la democracia de su país, que está tratando de convertir a Estados Unidos en un régimen totalitario. Yo no defiendo a Trump para nada, me parece lo peor que le ha pasado a Estados Unidos en su historia reciente. Pero buscar pelea con Trump para tratar de ganar puntos de popularidad internos en Colombia me parece una irresponsabilidad, porque es que nos clavan unos aranceles del 50% y ahí destruyen el sector fruticultor, todas las exportaciones de agrícolas de Colombia, será un efecto económico devastador. Es que no se puede ser tan irresponsable. ¿Qué tal Petro en Nueva York llamando a sedición, diciendo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no obedezcan a su presidente? O sea, uno puede tener todas las opiniones que uno quiera sobre Trump, y yo tengo todas las peores, pero de ahí a llamar a insurrección en Nueva York para hacerse el popular y hacerse el perseguido por el gran coloso del norte, la víctima, el mártir y demás, me parece temerario y más irresponsable, es imposible. Y volviendo con temas ya digamos de la política doméstica, dentro de lo que usted plantea en esta columna, hablamos con Juan Carlos Botero, escritor y columnista, dos temas importantes. Usted habla de la campaña. ¿Qué hacemos? Es que hay 107 candidatos, póngale 102. La gente que nos está escuchando, yo no sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos pasa de manera recurrente en los ascensores, en un consultorio médico, en un avión. La gente dice, ¿por quién voto?
más allá de los extremos, la gente dice yo por quién voto. Ese es el gran problema cuando estamos a menos de un año de la primera vuelta presidencial. Pues mira, cada uno pues tiene su propia opinión y su propia posición. Desde mi orilla, desde mi perspectiva, yo lo que considero que Colombia definitivamente necesita es rechazar los extremos. Ya los hemos probado hasta la saciedad, los resultados no han sido positivos para nada. Tenemos un país sumido en la pobreza y en la desigualdad. Necesitamos candidatos, personas que verdaderamente luchen, pero de una manera responsable, de una manera real, que produzcan resultados tangibles, porque fíjense que antes de las elecciones las ideologías son muy importantes y la gente se perfila de derecha, de izquierda y se posiciona de una manera u otra dependiendo de su ideología. Pero ya estando en el gobierno lo que importa son los resultados, no tanto la ideología, sino los frutos que se puedan producir. Entonces, desde mi orilla, repito, yo me alejaría de los extremos, me concentraría en el centro, y en el centro yo veo que hay varias figuras que son realmente muy importantes, que podrían producir resultados tangibles. Siempre resalto por encima de todos los demás a Mauricio Cárdenas, que me parece que es una persona que le cabe el país en la cabeza, domina el tema de la política, domina el tema de la economía, es un tipo totalmente aterrizado, sensato, sus propuestas pueden producir resultados. Entonces yo me iría por ese lado, pero cada uno pues realmente hace lo que vota como prefiere, ¿no? Sí, el lío, ¿sabe cuál es, Juan Carlos? La histeria y la gritería y el insulto opacan a esas personas como a Cárdenas que usted menciona y a otros más. Sí, yo hace poco publicé una columna diciendo que el problema en Colombia no es la polarización, es la enemistad. Y estamos viviendo una situación verdaderamente preocupante y aterradora en Colombia, donde no simplemente donde las posiciones están polarizadas, el problema es que estamos viendo al otro como un enemigo. Cuando eso sucede en un país, eso es verdaderamente aterrador, porque al enemigo solo queda eliminarlo antes de que él lo elimine a uno. Y no podemos considerar la mitad de los compatriotas enemigos, porque no lo son solamente porque piensan diferente. Tenemos que volver otra vez a empezar desde el comienzo para aceptar y fomentar la tolerancia, y ante todo, más que la tolerancia, la aceptación de quien piensa distinto. Eso es el verdadero problema, y lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay una enemistad, hay una histeria, hay una cosa que imposibilita el diálogo democrático, porque la democracia es un pacto en medio de la diversidad. Un pacto entre millones de ciudadanos que se hacen para trazar una línea recta, un rumbo fijo y un mismo destino, porque nos guste o no, estamos metidos todos en la misma nave y nos navegamos juntos en la misma dirección o nos hundimos. Entonces, a pesar de la diferencia, es que la diferencia no es negativa, la diferencia es positiva, enriquece, fortalece, abre perspectivas o amplía el horizonte. Entonces, esa diversidad de opiniones es una fortaleza, pero no puede convertirse en un mecanismo para silenciar a quien piensa diferente. Pero Juan Carlos, mire que hay otro tema fuera del rechazo a la diferencia que es muy preocupante, y es que lo que está pasando con el actual gobierno, y lo describía muy bien en su columna de ayer Andrés Caro, está generando que lo que él llama los Juan y las Marías de centro y con un enfoque liberal históricamente, hoy estén optando por ver como opciones en el próximo año a los de la derecha radical. Y decía Andrés, ellos no son de derecha, no nacieron de derecha y tienen pensamiento liberal, aún lo mantienen, pero dicen que para salir de esto es necesario irnos al otro extremo. ¿Cómo analiza eso? No, me parece que eso claramente es lo equivocado. Yo no comparto esa posición para nada, porque lo que ha demostrado Colombia es que justamente la extrema derecha lo que ocasiona son baños de sangre. Es que no podemos ignorar ni desconocer lo que ha sido nuestra historia reciente. Tuvimos varios gobiernos de derecha, algunos de extrema derecha, y el resultado fue una catástrofe, con verdaderamente poniendo en amenaza a las instituciones. Recordemos lo que pasó con el DAS, con las infiltraciones a la Corte Suprema, 6.400 falsos positivos. Nada de eso se puede desconocer. La extrema derecha ha demostrado en Colombia que no es la solución. Definitivamente, yo me alejaría de eso, para no hablar de todo el paramilitarismo, los baños de sangre que todo eso produjo. Entonces, hay que irnos por el lado del centro. El problema es que la gente asocia el centro con tibieza.
lo cual es falso. Se puede ser apasionadamente me permite la pregunta, Juan Carlos, con pendejada, con bobada. Sí, exactamente, con bobada, con tibieza, con flojera, con falta de firmeza, lo cual es absolutamente falso. O sea, se puede ser un verdadero demócrata, apasionado, vehemente demócrata, no un tibio. Eso es absolutamente, es una típica acusación para delegitimar una posición que no es para nada cierta. Si tú miras, por ejemplo, una persona, oyes hablar a Mauricio Cárdenas, claramente salta a la vista que es de centro y claramente salta a la vista que no es una persona tibia. Entonces, pues me parece que hay opciones. Juan Carlos, nuestra eterna desgracia. Para sumarle y para enrarecer el ambiente, el viernes pasado se conoció, seguramente usted estuvo enterado, una directriz de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la antigua Comisión Nacional de Televisión. Y más o menos la carta que me llegó a mí, como le llegó a otros directores de medios, era: por favor, cuénteme cómo hace sus noticias, cómo las planea en sus consejos de redacción, qué fuentes consulta y qué criterio. Con qué criterio las selecciona. Por favor, a la mayor brevedad posible nos manda un oficio diciéndonos todo eso. Después recularon ante la avalancha de polémicas, pero quisiera su opinión muy rápida sobre esto que, pues repito, enrarece el ambiente en un país ya de por sí enrarecido. Es que mira, hay que tener muy conscientes, muy presentes el peligro real que existe en tipos de gobiernos como el de Gustavo Petro y como el de Donald Trump, que son una permanente amenaza a la institucionalidad y a las reglas de juego de la democracia. Entonces no se hace de un golpe total, no se hace una revolución ni un golpe de Estado, se hace a punto de mordiscos. Pequeños mordiscos que van quitando aquí y allá una libertad, un derecho, es algo gradual, y de repente nos despertamos y nuestras instituciones han sido socavadas, nuestra democracia ha sido debilitada, nuestras cortes han sido amenazadas. Eso es inaceptable. Por eso, cada vez que surge el menor, aparentemente menor, indicio de un hecho que atenta contra la democracia, contra las instituciones, contra las reglas de juego de la democracia, se tiene que denunciar, protestar. Lo que pasó en esta ocasión, que esa avalancha de protestas produjo un resultado, demuestra que la reacción es posible y que la reacción es fructífera, pero que ante todo lo que no puede ocurrir es la tolerancia ni la aceptación de esos mordiscos, porque a punto de mordiscos se acaba la democracia. A punta de bandazos. Y si no, miremos lo que pasa en Perú, donde ya cambiar de presidente es como cambiar de ropa interior. Me da pena la analogía, pero es así. Juan Carlos, como siempre, un gusto escucharlo y conversar con usted. Un abrazo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, buen día, gracias. Juan Carlos Botero, escritor, columnista y sobre todo un muy agudo observador de la realidad nacional. Cierro rápidamente con una frase con la que termina su columna, que se llama En busca de un enemigo, hablando del gobierno Petro, y dice: lo cierto es lo siguiente, Colombia necesita un líder, no una víctima, un jefe de Estado, no un mártir, un dirigente, no un quejoso, un servidor público, no un hablador, un mandatario, no un irresponsable. Necesita, en fin, un presidente. Esto es Sala de Prensa.